Bueno, y hoy vamos a comenzar a tratar un tema muy importante. No lo sería si la vida estuviera rodeada de verdades y de cosas dichas fidedigtamente. La prensa se dedicara a informarnos y la educación se dedicara a educarnos. Pero dadas las realidades es tremendamente importante. Hoy vamos a tratar de dar un esbozo de lo que podría ser imaginado como la sociedad ideal. Sociedades ideales se han planteado desde la época antigua, es decir, desde la República de Platón, pasando por toda una serie de libros importantes, Utopía, etcétera, etcétera. Se han realizado incluso experimentos sociales. Bueno, todo esto nos ha llevado al final a ver qué fracasó, qué no fracasó, qué fue bueno, qué fue malo. No del todo, porque hay muchas cosas que aunque parezcan buenas, no son tan buenas o están disfrazadas y ya no son tan buenas como pudieron haberlo sido. Pero en general lo que ha dado resultado, lo que no ha dado resultado, todo eso es necesario lamentablemente redefinirlo debido a que literalmente se nos está fabricando un nuevo diccionario. Estamos viviendo sumergidos en un mundo donde fuerzas muy inteligentes nos van corriendo los parámetros sin que nos demos cuenta y nos están llevando hacia donde les parezca, sencillamente. Es decir, esto no es una definición exacta, no tenemos claro el itinerario final, aunque todo pareciera que ya lo tenemos claro por los palos que hemos recibido, pero aún así no podemos certificar hacia dónde nos están llevando completamente. Lo cierto es que todos los nombrecitos que en algún momento nos agradaron, todo lo que en algún momento fue conquista o pareció serlo, están siendo transformados y vaciados de su contenido original y puestos en contexto nuevo sin que nos demos cuenta. Así pues, en estos momentos estamos viendo incluso algo ya que nadie puede ocultar, ¿no? Es decir, existen toda una serie de movimientos como el socialismo del siglo XXI, lo que fue el PRI en algún momento, etcétera, etcétera. Todo eso usando una terminología idéntica a la democracia, una estructuración en apariencia igual a la democracia y sin embargo vaciadas completamente de contenido y respondiendo a grupos centrales de poder y a nada más, en ningún momento respondiendo al pueblo. Esto hace que nos demos cuenta con toda claridad de que la simple estructuración con apariencia democrática no garantiza la democracia. Es decir, esto simplemente es un cuento ya. Es decir, lo que tenemos en este momento son democracias perforadas por el dinero, democracias donde sus elementos, sus pilares están siendo sustituidos e incluso algo que no nos hemos dado cuenta, pero que es verdad desde hace mucho tiempo, se le ha llamado el cuarto poder a la prensa. Y sin embargo, la prensa está completamente privatizada y en muy pocas manos. Y en el caso del comunismo, peor aún, en una sola mano sencillamente, en las manos de la pandilla que detenta el poder y nada más. Eso es bien importante entenderlo, es decir, el comunismo que proclama que la prensa y los medios de producción, etcétera, tienen que estar en manos del pueblo, bueno, pues miren dónde van, a qué manos del pueblo va a parar, a las manos de la pandillita, y a partir de ahí el ciudadano común no toca un micrófono más en su vida. Igualmente las democracias, las que todavía usan ese nombre con cierto grado de realismo. Bueno, pues nada, la prensa sigue en manos de unas cuantas gente y esto lo hemos visto ahora descaradamente con la elección de Donald Trump, es decir, cómo se alinean según una orden superior dirigidas buscando un fin que es inconfesable y sencillamente nos damos cuenta que de independencia nada. Es decir, basándonos en todos esos datos, tenemos que llegar a la conclusión de que la sociedad está siendo corrida hacia un lado, llevada hacia donde determinados intereses quieren llevarla, intentando que sea lo más lento y lo menos perceptible posible para la población, pero esa traslación se está produciendo a través de un cambio en el significado de las palabras, un cambio en nuestra percepción de la realidad misma a través del bombardeo permanente de los medios masivos, etcétera, etcétera. Conclusión que al fin y al cabo nos estamos quedando sin democracia, nos estamos quedando sin libertades, nos estamos quedando sin nada de lo que en algún momento se suponía que fueron
los conceptos básicos, los pilares básicos de esa democracia. Así pues, en este primer capítulo hablaremos un poco como los locos. Es decir, esto no va a ser una conferencia formal en este momento, después iremos apuntalando más en capítulos siguientes sobre este mismo tema, pero en este en particular y quizás en el siguiente hablaremos bastante desenvueltamente sobre las realidades actuales. Es decir, estamos viviendo en un mundo donde pareciera como que todavía existe democracia. Sin embargo, cuando vamos a los pilares fundamentales del poder, ¿no? Incluido el poder económico, están en manos privadas. Y usted me va a decir, bueno, pero en el capitalismo se supone que estén en manos privadas. Sí, en manos privadas, pero atomizados. No en forma de supermonopolios, ni oligopolios, ni cosas por el estilo. Es decir, el poder económico concentrado en muy pocas manos nos lleva a una forma de dictadura, no a ninguna forma de democracia. El poder financiero en este momento es un poder paralelo que ni siquiera es poder económico estrictamente. El poder financiero está bailando su danza por cuenta propia y cada vez se divorcia más de la realidad productiva del mundo. Hoy día el 80% de las finanzas se mueven a través de especulación y solo el 20% se dedica a la producción. Esos son datos espeluznantes. Y este tipo de cosas, unido por ejemplo al hecho de que se perdió el respaldo en oro del dólar, que después de la Segunda Guerra Mundial, por los acuerdos de Bretton Woods, quedaba fijado en $35 por onza y permaneció así durante mucho tiempo. Bueno, pues a partir de Nixon eso se rompió y esto está, es decir, convirtieron el dólar en una moneda fiduciaria, no en una moneda con valor real, y esto está bailando a sus anchas, de tal forma que un automóvil en 1972, por ejemplo, costaba alrededor de 3.000 y tantos dólares. Una casa se podía comprar por $35.000 aproximadamente. Hoy día miren las cifras espeluznantes. Es decir, estamos hablando de cualquier casa, ciento y tantos mil, 200.000. Cualquier carro de 20.000 no baja, 15.000, 20.000 los malitos. Y a partir de ahí, 30.000, 40.000, etcétera, etcétera. Es decir, estamos hablando de procesos inflacionarios permanentes porque el dólar sencillamente es un papelito pintado ya sin respaldo en nada. Es decir, no es que ahora las cosas valgan más, que el dólar es el que vale menos y cada vez valdrá menos porque si hay una reserva federal imprimiendo papelitos pintados y echa más papelitos pintados sin respaldo en nada, pues está claro que cada papelito pintado en cada nueva emisión pues valdrá menos. Así pues tenemos que el poder ejecutivo, el judicial y el legislativo son los poderes electos o aparentemente electos por el pueblo. Es decir, en realidad formalmente siguen siendo electos por el pueblo. Lo que sucede es que por el medio del camino pueden ser interceptados y pueden ser interceptados por la corrupción del dinero. Es decir, concretamente, el concepto mismo del lobismo, que ya es aceptado descaradamente, ¿no? Debía ser algo prohibido. Es decir, no es posible pensar que grupos de intereses especiales puedan hablarle al oído a nuestros funcionarios electos para que hagan determinadas cosas a espaldas de nosotros sin que nos enteremos qué cosa fue lo que se acordó y entonces que esos lobbies paguen dádivas, den favores, etcétera, etcétera, para que ese tipo de actividad se ejerza. Y cada vez se estaba ejerciendo más descaradamente, es decir, esto de los lobismos ha llegado al descaro, es decir, estamos hablando de expresidentes que después por dar un discursito de apenas en 4 que nadie escucharía en condiciones normales, pues entonces le pagan $100 y pico mil por una hora de discurso, 200 y tantos mil ahora con Obama. Es decir, estamos hablando de cosas que evidentemente es dinero que está siendo dados a esas personas que fueron expresidentes de Estados Unidos como pago por servicios prestados en su momento. Y claro, como hace una conferencia, bueno, pues, y el que paga lo que le parezca, porque eso es por acuerdo, porque estamos en empresa libre, pues es muy fácil esconder los pagos por servicios prestados, camuflados en pagos por servicios que se están prestando en ese momento, como es una conferencia, cosa que es completamente falsa. En fin, todo esto nos ha llevado a la conclusión de que ya no estamos en democracia,
sino en la mejor democracia que el dinero puede comprar. Es una frase que se está repitiendo cada vez más en Internet y a mí personalmente me gusta mucho porque refleja muy bien la realidad. Es decir, estamos hablando de tres poderes fundamentales, pero que pueden ser taladrados en secreto por el dinero, es decir, por corrupción sencillamente. Y otros poderes, tres poderes precisamente, que ya son privados completamente. Es decir, estamos hablando del sistema financiero privatizado completamente en Estados Unidos a través de la Reserva Federal y en el resto del mundo alrededor de otros bancos centrales con similares características. El, el poder económico que cada vez se concentra en menos manos. Entonces esa atomización de ese poder económico que antiguamente garantizaba la democracia y la existencia de una clase media, pues está siendo barrido por esta superconcentración en forma de monopolios y oligopolios que lo arrasan todo y dejan la economía en muy pocas manos. Y por último, por si fuera poco, el cuarto poder, la prensa. Esa prensa, señores, está comprada por pocos intereses. Si a eso le agregamos además de que no solo es la prensa que es la que nos bombardea día a día y está en esas pocas manos, evidentemente, esperando las órdenes para cumplir su cometido, que es lo que hemos visto durante estas elecciones de Donald Trump. Además de eso, tenemos que Hollywood está en manos de esa misma gente. Y todo, la educación que se supondría que estaría controlada de una forma o de otra por el gobierno, esa educación, incluso la educación pública, o más exactamente, la educación pública, porque la privada todavía en algunos sentidos sobrevive de forma independiente, pero la pública precisamente está manejada incluso desde un organismo supranacional, la UNESCO, que unifica de una manera o de otra los contenidos para endulzarnos sus propuestas con marxismo cultural. Es decir, una forma de penetrar a nuestras juventudes, de adoctrinar a nuestras juventudes sin que nos demos cuenta y llevándonos por ese camino que nos desliza hacia el abismo. Y es que, señores, entendamos, el marxismo no fue diseñado para liberar a la clase obrera. El marxismo fue diseñado para contribuir a la máxima concentración de poder posible en una clase dominante que además que iba a avanzar a través del capitalismo para dominar la esfera económico-financiera, pero que terminaría obteniendo el control político a través del comunismo. Y esto en contra completamente de su prédica, es decir, no era para liberar a la clase obrera, sino para amarrarla mejor todavía, porque en el capitalismo, aún con control financiero y control económico, hay cierto grado de libertad todavía en la nación. Pero si usted termina construyendo el socialismo, entre comillas, y su fase superior, el comunismo, entre comillas, usted no termina liberado, usted termina con una pandillita que dice ser la vanguardia organizada de la clase obrera, pero que es una pandilla que va a vivir consigo, por sí y para sí, ostentando todos los controles y todos los poderes existentes en el planeta Tierra y ejercidos sobre usted que va a ser su esclavo. Así pues, hemos llegado a un punto muy claro. Estamos bien lejos de cualquier forma de sociedad ideal. Todo está siendo edulcorado, todo está siendo falsificado, todo está siendo como que pareciera, pero sin ser, porque el objetivo es llevarnos poco a poco para que no nos rebelemos y no nos demos cuenta a través del control de nuestras mentes a aceptar formas que de otra manera nunca habríamos aceptado. Seguiremos en el siguiente capítulo.